Buenas tardes. A continuación veremos el tema vamos a hablar de que los metales y las aleaciones de ingeniería tienen muchas propiedades útiles para la ingeniería. El hierro y sus aleaciones, en primer lugar el acero, representan casi el 90% de la producción mundial de metales por su gran combinación de ductilidad y tenacidad a costo y resistencia a costo relativamente bajo. Las aleaciones a base de hierro se llaman aleaciones ferrosas, las que no tienen como base hierro sino otros elementos se les llamamos no ferrosas. La aleación de acero es un material con base hierro con un contenido de hasta un 2.1% de carbono y uno o más elementos aleantes. Si el contenido de carbono es superior a 2.1, entonces ya no se trata de un acero, sino lo que nosotros llamamos fundición o hierro fundido. ¿En dónde estudiamos el acero? Pues el diagrama de hierro-carbono es utilizado para estudiar este tipo de aleación. ¿Cómo se da la producción de acero? Se da en altos hornos. Desde la extracción de los minerales se llevan a través de ellos a un alto horno, que es muy grande, y donde se aplica el coque, que es carbono y que actúa como un agente reductor para reducir óxidos, principalmente de hierro, para producir arrabio en bruto, el cual contiene casi un 4% de carbono, además de otras impurezas, de acuerdo con la siguiente reacción típica, donde tenemos óxido ferroso, 3 moléculas de monóxido de carbono, que nos van a dar 2 moléculas de hierro y 3 moléculas de dióxido de carbono. El arrabio del alto horno se transfiere usualmente en estado líquido a un horno para fabricar acero. Los aceros al carbón simples son en esencia aleaciones de hierro y carbono que contienen hasta un 2.1% de carbono. Sin embargo, la mayoría contienen menos de 0.5% de carbono. La mayoría de los aceros se fabrican mediante la oxidación del carbono y otras impurezas del arrabio hasta que el contenido de carbono en el hierro se reduce al nivel necesario. El proceso básico para convertir el arrabio en acero es el proceso básico de oxígeno. En este proceso el arrabio y hasta el 30% de chatarra se introducen en un convertidor con revestimiento refractario en forma de barril, el cual se le inserta una lanza de oxígeno. El oxígeno puro proveniente de la lanza reacciona con el baño líquido para formar óxido de hierro. Enseguida el carbono del acero reacciona con el óxido de hierro y forman monóxido de carbono a través de esta ecuación clásica. Inmediatamente antes de que comience la reacción de oxígeno se agregan cantidades controladas de fundentes, principalmente cal, que forman la escoria. En este proceso el contenido de carbono del acero se puede reducir de manera rápida en casi 22 minutos al tiempo que se reduce la concentración de impurezas como el azufre y el fósforo. Con la visualización de ello, pues podemos llegar hasta formar lingotes y la fabricación del acero. El diagrama de hierro-carbono nos presenta las fases que podemos observar en este diagrama, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la línea de líquidos y por encima de esta línea pues vamos a tener el acero en estado líquido o la fundición de hierro, la aleación de carburo de hierro en líquido. Principalmente tendremos ferrita, que es una fase sólida intersticial de carbono en una estructura BCC. El carbono solo es ligeramente soluble en ferrita y alcanza una solubilidad máxima de 0.2 a 723 grados centígrados. Aquí tenemos en esta zona de nuestro diagrama esa pequeña solubilidad de ferrita alfa, donde solamente hasta el 0.02% de carbono a 723 podemos disolver el carbono en el hierro. Tenemos una fase llamada austenita, una fase sólida llamada austenita, que sigue siendo una solución sólida intersticial del carbono en hierro gamma. Se le conoce con el nombre de austenita.
La austenita tiene una estructura cristalina FCC y una solubilidad máxima del 2.1% a 1148 grados centígrados. Por debajo de ese punto 88, pues ya no tendríamos esa formación. Cementita. La cementita es un compuesto intermetálico que tiene límites de solubilidad insignificantes y una composición de 6.67% de carbono y 93.3% de fierro. La cementita es un compuesto duro y frágil. Y la ferrita delta. La ferrita delta es una solución sólida intersticial de carbono en hierro delta. Se llama ferrita delta y es BCC. Presenta una solubilidad sólida de carbono de 0.9% a 1465 grados centígrados. La solución sólida intersticial, o el hierro, más bien dicho, presenta cambios alotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que de ferrita BCC pasa a austenita FCC o a hierro gamma FCC a 912 grados centígrados, y de hierro delta FCC pasa a, de hierro gamma o austenita pasa a hierro delta o ferrita delta a 1394 grados centígrados. Como tú puedes ver, cambia de estructura cristalina, y a eso, si ya lo habíamos estudiado en otras ocasiones, se le llama polimorfismo o alotropía. Las propiedades mecánicas de una aleación dependen de sus fases y de la forma en que se ordenan estas estructuras. La ferrita o hierro delta, que es BBC, es relativamente suave, con baja resistencia a la tensión y magnética. La austenita no es estable por debajo de los 727 grados centígrados y presenta una máxima solubilidad en 2.11% de carbono a 1148 grados centígrados. La cementita es dura y frágil. Su presencia aumenta considerablemente la resistencia de algunos aceros. La clasificación de los aceros se da en América. Se utiliza comúnmente la clasificación SAE-AISI. SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, y la AISI es el Instituto Americano del Hierro y el Acero, que nos especifican que se utiliza un número de 4 o 5 dígitos para poder identificar el tipo de acero que se utiliza. Por ejemplo, 1018, 1045, 4140, 5200. ¿Qué significa cada uno de ellos? Los dos primeros dígitos nos indican el tipo o la serie de aleación, y los 2 o 3 últimos nos indican el porcentaje de carbono que tiene ese acero. Por ejemplo, un acero 4620 tiene un contenido promedio de carbón de 0.20%, y la serie 46 nos indica que los principales elementos salientes serán el níquel y el molibdeno. Entonces es un acero aleado. Los aceros herramienta utilizan además una letra como prefijo, indicando el uso que se le dará, como el medio de enfriamiento en tratamiento, así como el medio de enfriamiento en tratamiento térmico. Es decir, vendrán acompañados por prefijos como A2, D2, H3, M2, S7 o 1, P20. Estos grados herramienta, ¿sí? El prefijo A significa aire y es ideal para ser templado en aire. Acuérdate que son aceros tipo grado herramienta. El D es el prefijo que significa para que este acero sea utilizado para dados o para deformación. Es un material recomendado para herramienta de corte en procesos de deformación, como por ejemplo los troqueles. El prefijo H significa caliente, hot. Material recomendado para trabajar en caliente a temperaturas por encima de 200 grados centígrados. Por ejemplo, cuando estamos perfilando, estamos rolando, estamos haciendo alguna viga o fabricación de algún metal o de alguna pieza metálica a altas temperaturas, o la inyección de plástico. Este tipo de materiales para los moldes también son bastante aplicables.
El prefijo M significa que es una aleación, su aleación principal es el molibdeno después del carbono, y son utilizados para herramientas de alta velocidad, para herramientas de corte como lo pueden ser brocas, buriles, machuelos, etc. El prefijo S significa impacto y es un material que estará sometido a impacto, como por ejemplo todos aquellos aceros que se utilizan en los troqueles, en las prensas mecánicas. El prefijo O significa oil y ese es un material de acero, un acero que es ideal para ser templado en aceite para sacar sus mejores propiedades. Los aceros inoxidables se designan con 3 dígitos en vez de 4, existiendo 2 series, la 300 y la 400. Las 300 contienen alto contenido de cromo y grandes cantidades de níquel, y la serie 400 tiene contenidos de plomo, pero tiene bajo contenido de níquel, existiendo en esta serie algunos que no contienen níquel. ¿Cuál es la clasificación de los aceros? Aceros al carbón, básicamente la aleación de hierro-carbono con un mínimo de contenidos de elementos de aleación. El acero inoxidable, que es un acero altamente aleado, diseñado para resistir la corrosión, con contenidos altos de cromo, y algunos grados contienen cantidades de níquel. Los aceros de baja aleación son aquellos aceros que la suma del contenido de los elementos aleantes es menor al 5% de su composición química, aparte del carbono. Todos aquellos que tienen un porcentaje superior le llamamos de alta aleación. Un acero aleado contiene uno o más elementos de aleación, como puede ser el níquel, el cromo, el molibdeno y otros adicionales a la base de hierro, carbono y manganeso. A continuación vemos el sistema numérico, que se emplea normalmente 4 dígitos para su designación, y los primeros dígitos nos indican el grupo de los principales elementos de aleación. Por ejemplo, vamos al 10, es un acero al carbón normalmente. Los 23 o la serie 20 tiene porcentaje de níquel. Vámonos a las 30 y 40. Como ya los habíamos dicho, es níquel cromo y molibdeno los que tienen como principales elementos aleantes. Si nos vamos al 61, pues tienen cromo y vanadio. Si nos vamos al 93, tienen níquel, cromo y molibdeno. Y así puedes ir estudiando cada una de las series y cuáles son sus principales elementos aleantes. Acuérdate que los últimos 2 o 3 dígitos en algunos casos nos indicarán el punto medio del contenido de carbono. En algunos casos aparecerá un prefijo de designación que nos indicará el proceso de fabricación. Cuando se tienen requerimientos de templabilidad, viene la letra H. Aceros con alta temperatura de revenido usualmente tienen un contenido entre 0.5 a 1.5% de carbono y además con elementos formadores de carburo como el cromo, el molibdeno, el vanadio y el tungsteno. Son aceros para herramienta. La mayoría de sus aplicaciones serán utilizados como herramientas para cortar y o conformar otros metales. Su sistema de clasificación se basa en 3 aspectos: por su medio de temple, por su aplicación y por su composición. De tal manera que este tipo de aceros, por ejemplo, aceros para trabajo en frío, tendrán la nomenclatura o la designación W, A, O y D. Aceros resistentes al impacto, la prefijo S. Aceros para trabajar en caliente, en prefijo H. Aceros de alta velocidad, la T y la M por tungsteno y molibdeno. Aceros para moldes pueden tener la opción de P y L de baja aleación. Los aceros simples hipoeutectoides son todos aquellos aceros que están por debajo de la transformación eutectoide y son aquellos que tienen un contenido menor al 0.77 o 0.8% de carbono. Si nosotros podemos ver que los elevamos a una temperatura
temperatura superior a 850 grados centígrados, lo que tenemos es formación de austenita. Una vez que llegamos a esta línea de transformación, empezamos a tener los primeros brotes de alfa proeutectoide, porque se da antes del eutectoide, empiezan a crecer esos núcleos de alfa protectoide, y cuando llegamos a la línea de transformación eutectoide, que ya sabemos que está a 727 grados centígrados, el resto o lo que quede de austenita se va a empezar a transformar en la mezcla eutectoide, que es la perlita, que estará conformada por placa laminar de cementita con alfa eutectoide. Por el otro, este es un ejemplo de una estructura, de una metalografía, donde podemos ver que tenemos el la ferrita protectoide y la perlita como granos cristalográficos después de hacer todo el proceso de revelación de fases. En un acero hipereutectoide, que es superior al punto 88 el punto 8 o el punto 77% de carbono, si los elevamos a una temperatura superior a 900 grados tendremos austenita. Una vez que cruzamos la línea de transformación empezamos a formar cementita proeutectoide, y cuando terminamos la transformación llegamos a la línea de transformación eutectoide, el resto de la austenita se transformará en perlita, teniendo como estructura cementita más perlita. Estas aleaciones son frágiles pero duras, con excelente resistencia al desgaste. Es un ejemplo de la estructura: perlita laminar con cementita primaria. Una vez terminado el diagrama de hierro-carbono, empezaremos a hablar de tratamiento calórico de los aceros al carbón simple. Es un tratamiento térmico. Para nosotros es una combinación de operaciones de calentamiento y enfriamiento a tiempos determinados, aplicadas a un metal o lesión en estado sólido para formar o para generar propiedades deseadas. De tal manera que nosotros requerimos una velocidad de calentamiento que dependerá de la potencia del horno, y después lo vamos a tener ahí durante un tiempo de homogenización para que se dé el proceso de austenización, y finalmente realizaremos una operación de enfriamiento. Y los tratamientos térmicos nos determinan y nos ayudan a determinar la historia térmica y de procesamiento. Por ejemplo, aquí podemos ver un acero 1010 con un bajo contenido de carbono y que muy seguramente habrá sido normalizado, es decir, enfriado al aire, porque los granos que presenta son muy homogéneos en su forma. Aquí tenemos otro ejemplo de una estructura 1026 enfriado lentamente, normalmente un recocido, donde podemos ver la ferrita y donde podemos ver la perlita. Los principios generales de los tratamientos térmicos: los metales y las aleaciones que presentan endurecimiento cuando se calientan o se enfrían tienen en común las siguientes características. Son aleaciones de al menos dos fases de baja temperatura, y una de estas fases tiene solubilidad creciente en la otra a medida que el material se calienta a una temperatura más alta. Cuando se enfría el material, el estado de alta temperatura de la aleación se puede mantener y conservar a temperaturas bajas mediante técnicas de enfriamiento rápido, a fin de producir una solución sobresaturada. El endurecimiento posterior se puede producir en el producto del enfriado o durante un calentamiento posterior para producir precipitados o fases. En virtud de estas características comunes, el tratamiento térmico se compone de lo siguiente: una homogenización o tratamiento por disolución. La aleación se enfría a una velocidad mayor que la velocidad de enfriamiento crítico y se envejece o se reviene la aleación para obtener propiedades deseadas. Al modificar la forma de los aceros, en que los aceros al carbono son calentados y enfriados, se pueden obtener distintas combinaciones de propiedades mecánicas. Por ejemplo, cuando lo enfriamos muy rápidamente, generamos martensita. Si una muestra de acero al carbón simple austenizado se enfría rápidamente hasta la temperatura ambiente, mediante la inmersión de agua, su estructura se modificará de austenita a martensita. En los aceros al carbón simple, la martensita es una fase metaestable, constituida por una solución sólida intersticial sobresaturada de hierro cúbico centrado o tetragonal centrado.
lo cual causa una ligera distorsión interna. La temperatura a la cual se inicia la transformación austenita-martensita bajo enfriamiento se conoce como temperatura de inicio martensítico, y a la que termina la transformación se le llama temperatura de acabado martensítico. Este es un ejemplo de la microestructura donde podemos observar la martensita. Es un tratamiento térmico de enfriamiento rápido. El efecto del contenido de carbono sobre la martensita pues nos indica que ante mayor contenido de carbono podemos generar un tipo de martensita de mayor dureza. La dureza y la solidez de las martensitas están directamente relacionadas con el contenido de carbono. Sin embargo, la ductilidad y la tenacidad obviamente disminuirán. Descomposición isotérmica de la austenita. Ahora consideremos productos de reacción que se forman cuando la austenita de los aceros eutectoides es enfriada rápidamente a temperaturas por debajo del eutectoide. Observa, aquí estamos en un horno eléctrico donde tenemos una temperatura superior a 723 grados centígrados. Sacamos y lo metemos a un baño de sal para una transformación isotérmica a una temperatura inferior a 723. Y después lo sacamos de este baño de sal y lo metemos a un tanque de temple instantáneo con agua a temperatura ambiente. Si te das cuenta, esto permite predecir la estructura y las propiedades del tratamiento térmico. De tal manera que observa, cuando nosotros vamos enfriando a una temperatura constante, estamos en austenita, enfriamos a una temperatura inferior a 727, estamos por debajo de la transformación eutectoide, empezamos a generar nuestros primeros núcleos de perlita y pues después de esto nos damos cuenta que aproximadamente a 67 minutos tendremos que toda la austenita se transformó en perlita. Esto permite predecir la estructura, las propiedades y el tratamiento requerido para los aceros, de tal manera que, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de diagramas, podemos predecir qué tipo de estructura tendremos. Esto nos da a la formación de un diagrama de transformación isotérmica. La curva en forma de S que está junto al eje de temperatura indica el tiempo necesario que la transformación isométrica para que se dé la transformación isotérmica de austenita. Esta es la primera curva S. La segunda curva S señala el tiempo necesario para que la transformación se complete. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener un tratamiento térmico, tenemos austenita, y una vez que tenemos austenita, enfriamos, por ejemplo, a esta temperatura de 800 grados y mantenemos constante la temperatura. Cuando llegamos aquí, esa austenita empieza a transformarse, y cuando llegamos a la segunda curva, que es esta de aquí, la transformación termina y finalmente se obtiene una microestructura específica. Las transformaciones isotérmicas entre 723 grados centígrados y 550 producen microestructuras perlíticas. Cuando la temperatura de transformación desciende de este rango, cambia de la estructura gruesa a perlitas finas. El templado rápido a partir de 723 grados centígrados, es decir, a partir de más o menos este valor, templado rápido, lo que nos forma son estructuras martensíticas, porque la austenita se transforma en martensita, y si los aceros eutectoides se templan en caliente a un rango de 550, es decir, están por arriba de la temperatura, se templan rápidamente a una temperatura entre 550 y 250 sin tocar esta curva. Entonces lo que vamos a formar es una fase intermedia entre la perlita y la martensita, que es llamada vainita. De tal manera que tú te das cuenta que tú puedes predecir a través de este tipo de diagramas de transformación temperatura-tiempo el cambio de estructuras, alterando el enfriamiento, porque ya no se da un enfriamiento lento, sino se da un enfriamiento rápido a una determinada temperatura, y a esa temperatura se mantiene constante durante un tiempo determinado.
para poder generar una transformación de fases. Finalmente tenemos el diagrama de transformación de enfriamiento continuo. A nivel industrial, la mayoría de las veces el enfriamiento no se da de manera isotérmica, sino que se da un enfriamiento hasta la temperatura ambiente. En un acero simple de bajo enfriamiento, la transformación de austenita a perlita se produce en todo un rango de temperaturas y no solo a una temperatura isotérmica. Si tú puedes observar aquí, tenemos un acero, un enfriamiento continuo de una transformación eutectoide. Aquí tenemos nuestras narices o nuestras curvas S de transformación, y observa aquí lo que tenemos es ciertos rangos de velocidades de enfriamiento, y en la parte inferior tenemos lo que podremos formar a través de manejar esas velocidades o tasas de rapidez de enfriamiento. En este caso, si tenemos transformaciones o enfriamientos de 1000 grados Fahrenheit por segundo, pues lo que vas a tener es 100% de martensita. Pero si te manejas entre los 100 grados, 1000 grados Fahrenheit por segundo entre 250, pues también la transformación se dará hacia martensita. Ahora, si la velocidad de enfriamiento es menor, en un rango entre 250 y 60, es decir, en este rango de valores, lo que tú obtendrás es, se empieza a transformar a estas velocidades, y lo que vas a tener al final es perlita, porque llegaste a perlita, y al final tendrás martensita y perlita. Finalmente, en rangos más lentos, entre 60 y 10 grados o menores, pues lo que tendrás será perlita o ferrita más gruesa. De tal manera que si tú controlas la velocidad de enfriamiento, también puedes predecir el tipo de estructura cristalina que obtendrás para este tipo de tratamientos, y por eso se llama diagrama de transformación de enfriamiento continuo, porque nos da el rango de velocidades o la tasa de rapidez de enfriamiento. La velocidad de enfriamiento a la cual se enfría el acero depende de la superficie. De siempre se enfría más rápido que el centro. Conforme el tamaño de la pieza es mayor y menor es la rapidez con la que cualquiera de sus partes se enfría. De las características de transferencia de calor y de la temperatura o del medio usado para el temple. De tal manera que tú puedes observar que a medida que tú templas rápidamente, puedes variar el tipo de estructura cristalina a diferentes velocidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que los diferentes medios de enfriamiento, ya sea en agua, en aceite, al aire libre, o de manera de un enfriamiento lento en el mismo horno apagándolo, tú obtendrás diferentes estructuras cristalinas, y te darás cuenta que a medida que esa estructura cristalina se da con un enfriamiento más rápido, el tipo de estructura cristalina son granos mucho más finos, de tal manera que el acero o todas las aleaciones ferrosas se endurecen por refinamiento en el tamaño de grano. Espero que este tema sea de utilidad para ti. Aquí vemos un diagrama TEC 1080 y un diagrama TEC con bajo contenido de carbono. Si tú te das cuenta, pues los rangos de velocidad de enfriamiento están aquí, y para un acero con contenido de carbono alto, pues sí se forma martensita. Con un acero de enfriamiento corto, los rangos no permiten que la formación de pura martensita, siempre vendrá acompañada de ferrita porque tienen un bajo contenido de carbono.